Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Yo te voy a decir una cosa. A ver. O sea, Pedro sigue constantemente las mañaneras. ¿No lo sientes desgastado? Es desgastante. Sí, es desgastante para el escucha, pero yo veo al presidente como producto político, lo veo casi en... Pues es que como que le queda un cuarto de gasolina. Solamente sabe hacer una cosa, que es estar constantemente en campaña. Es lo que sabe hacer el presidente. Todas las mañaneras vemos lo mismo, un presidente que malinforma, pero que también tiene no le puedo decir don porque no es bueno, pero tiene una forma de querer sonar al pueblo. Una estrategia recurrente. Esta estrategia de hablar de la corrupción, de hablar de los neoliberales, de los privilegios, del modelo anterior, de la revolución, de lo que él está encabezando, y eso le deja y le da un rédito político al presidente, que hay mucha gente que todavía cree en él y lo ven al presidente Andrés Manuel López Obrador como un transformador. Pues esto lo vamos a ver ahora sí que en la revocación de mandato. El presidente está ahí y no podemos negar que tiene un apoyo. Hay un apoyo importante de una base electoral del pueblo, principalmente una base no letrada, que no comprende muchas de las cosas que platica el presidente, y le avientan cifras, y avientan números, y avientan estrategias, y pues simplemente las toman como ciertas. Pero cuando nos ponemos ya en el desmenuzado de lo que vemos en los problemas económicos, en los problemas sociales, en el asunto de la inflación del que estabas hablando justamente hoy en la mañana, en donde la vemos desbordada, y en donde pues ahí la gente lamentablemente, porque así es, lamentablemente no comprende lo que está pasando. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tiene una justificación para decir que esto no es culpa de ellos, sino es culpa del modelo anterior, de los neoliberales, de los corruptores. Sí, pero ya lleva 3 años gobernando, o sea, no puede seguir culpando al pasado. ¿Qué crees? Pues lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Y ahora con esta fallida consulta, que la verdad les ha pegado y les ha pegado bien, pues hay que encontrar un culpable. Hay que encontrar a quién pegarle. Y es ahí en donde viene otra vez el discurso. Los neoliberales, el modelo anterior, la corrupción, y todo esto cobijado bajo lo que no tomó la decisión de captar por la verdadera transformación, como bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es el INE. Y empieza la retórica desde ayer en una entrevista que me gustaría, este debate que se da, que me gustaría mostrarte, se da en una televisora del Estado, en donde pues escuchemos cómo empiezan a defender lo indefendible. Vamos a ponerlo. La culpa la tiene el INE, que dejó pasar una pregunta así, ya inútil, ya inservible a la consulta. Y luego la comentocracia de derecha, que casi es la única que tiene espacios de audiencia masiva, y se dedicó durante 2 semanas a señalar hasta la última objeción posible a la pregunta, creyendo que jodían al presidente de izquierda al hacerlo, y sin ver que a lo que jodían era a la democracia, y en particular a un ejercicio necesario en la democracia. Yo no soy de derecha, soy liberal, y lo podríamos discutir con tiempo. La verdad, le agradezco a Sabina que crea que tienen tanto peso quienes escriben en los periódicos. Habría que hacer una evaluación de cuántos los leen, ojalá fuera el caso. Pero muy al punto de fondo, que es, Sabina, tienes que leer la ley, porque al INE no le corresponde dejar pasar o no una pregunta. Es muy clara la Constitución, al INE, al que le toca hacer eso es la Suprema Corte. Al INE le toca, la que le mande la Suprema Corte, hacer lo mejor posible para... Ahí estás, te recomiendo rezar a la Constitución. Y también habría que recordar por qué la Suprema Corte tuvo que cambiar la pregunta, porque la Constitución también dice, como le digo en el artículo que citas, Hernán, la Constitución también dice que no se puede hacer consulta sobre los derechos humanos. No podemos hacer una consulta para decir fulano de tal es o no culpable. Lo dijeron todos los ministros de la Corte. A lo mejor Sabina tiene una interpretación distinta de la ley. Todos los abogados que escribieron sobre el... Entonces, digo, el debate se prolonga, pero en pocas palabras, aquí vemos lo destroza Sabina en exactamente 2 segundos. Primero que nada, Meyer, ¿no? El Meyer lo de la destroza en 2 segundos, porque él dice, lee la Constitución, ve cuáles son las leyes. El INE no es el culpable de pasar una pregunta o no, porque pues el INE no está... No le toca. No le toca. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues tratar de complacer al presidente. Ahora, ¿qué dijo el presidente acerca del INE? Ahí viene, vamos a ver. Entonces, ahora corresponde a la autoridad electoral atender estos asuntos. Que también la autoridad electoral, con todo respeto, pues no ha estado a la altura de las circunstancias. Porque estamos en un momento estelar.
en la historia de México. Es un proceso de transformación. Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto, simularon de que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio en complicidad con los medios de información, desde luego, como siempre lo digo, con honrosas excepciones, negando la posibilidad de que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático fuerte, en donde no solo se aplique la democracia representativa, sino la democracia participativa, el que los ciudadanos sean los que decidan. Entonces, aquí viene nuevamente, esto no es democracia participativa, se llama democracia plebiscitaria, porque este tipo de acciones del presidente de encontrar un culpable, entonces, ¿de quién es la culpa? El INE se tuvo que haber, y lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, ¿estás conmigo o estás contra mí? Entonces, como el INE, que en las pasadas elecciones resultó ser el gran héroe porque Morena ganó, ahora con la consulta ciudadana, en donde no le salieron las cosas como quisieron, entonces, ¿quién es el culpable? El INE y los medios de comunicación que no le dieron espacio a la consulta. Si no hablamos de otra cosa que no fuera la consulta, pero hablamos de la consulta como debe de ser, con una pregunta barroca, no vinculativa, en donde no es un ejercicio de democracia, en donde la justicia no se tiene que consultar, en donde nadie está por encima de la ley, pero esto al parecer, pues al presidente tampoco le gusta. Fíjate que el asunto de base es que este hombre va por el control de esa institución. Por supuesto, el asunto de base es, y estoy totalmente de acuerdo, el presidente de la República quiere acabar y destrozar al INE para poner entonces en su lugar a un modelo democrático que a él le convenga. Sí. Porque la democracia para Andrés Manuel López Obrador y para Morena es lo que le jala a ellos, exacto. Es si ganan, democracia, si pierden, fraude. Fraude. Pues ha sido, o sea, digo, entonces, digo, no se autoproclamó presidente legítimo cuando perdió las elecciones. Sí, claro. Entonces, así no es la democracia, perdónenme, pero la democracia a veces se gana y a veces se pierde, y el principio básico de la democracia es que la democracia no está aquí para darle placer a todos, está para darle placer a la mayoría. Pues el populismo cansa y yo a este hombre lo veo muy desgastado. Espero que así sea. Iré a Chalma de rodillas desde Houston por la carretera del TEMEC. Pues mira, viene la siguiente consulta ciudadana, que será la más importante, esa sí, que será en donde muchos mexicanos saldrán a votar para ver si quieren que Andrés Manuel López Obrador siga o no siga en el poder. Y aquí está el asunto en donde al presidente de México pues le puede salir el tiro por la culata, ¿verdad? Porque bajo los resultados que vimos de un 7% de participación, 7.1%, no llegaron a los 7 millones ya con el conteo oficial, fueron 6.663.000 los que votaron. Bajo este principio, ¿en dónde quedaron tus 30 millones de votos? Y ahora se sumarán los inconformes más los 60 millones de votos que no votaron por él para llegar a una mayoría y decir, Andrés Manuel, te vas. Te vas.
Porque yo quiero que te vayas. Central FM. Equilibrio.